Nada es casualidad cuando observas el patrón completo durante siglos. La Biblia fue leída como historia, moral o religión. Para algunos, un libro sagrado. Para otros, un conjunto de relatos antiguos. Pero hay algo que casi nadie se detuvo a observar con profundidad. La Biblia no fue escrita solo para ser leída, sino para ser reconocida. No habla únicamente en palabras, sino en patrones, números, proporciones y estructuras que se repiten de forma precisa. Cuando observas con atención, descubres algo inquietante. Los mismos diseños que aparecen en la geometría sagrada aparecen en los textos bíblicos. Los mismos números que ordenan la naturaleza aparecen una y otra vez en sus relatos. Y las mismas estructuras que organizan el universo aparecen reflejadas en la conciencia humana. Esto no es coincidencia. Tampoco es religión. Es código. Los antiguos no separaban ciencia, espiritualidad y geometría. Para ellos, todo era una sola cosa expresándose en distintos niveles. Por eso escribían en símbolos, parábolas y números, no para confundir, sino para proteger el conocimiento hasta que la conciencia estuviera lista para reconocerlo. Este video no busca convencerte de nada. No busca que creas, busca que observes, porque cuando conectas los patrones, algo se ordena dentro de ti, y cuando eso ocurre, entiendes por qué ciertas experiencias, preguntas o crisis aparecen justo ahora en tu vida, no como castigo, no como azar, sino como parte de una arquitectura mayor. Nada es casualidad, cuando reconoces el código. Capítulo 1. La Biblia como lenguaje de patrones, no como relato literal. Cuando observas la Biblia más allá de la lectura literal, algo comienza a revelarse. Sus relatos no están organizados como una crónica histórica, sino como estructuras repetitivas. No buscan contar lo que pasó, sino mostrar cómo se organiza la realidad cuando la conciencia atraviesa procesos de transformación. La historia es el vehículo. El patrón es mensaje. Un ejemplo claro es el relato de la creación en 7 días. Leído literalmente, plantea una secuencia temporal. Pero cuando reconoces el patrón, ves algo distinto. 7 fases de ordenamiento. Este mismo patrón aparece en la música, 7 notas, en la luz, 7 colores del espectro, en la biología, 7 centros energéticos, y en la geometría sagrada, donde el número 7 representa cierre de ciclo y equilibrio dinámico. No se trata de días, sino de etapas de organización del caos hacia la forma. Otro relato conocido es el Arca de Noé. Más allá del diluvio como evento, el texto describe un proceso geométrico de preservación del orden en medio del colapso. El arca es una estructura cerrada, proporcional, simétrica. En términos simbólicos, representa un campo coherente que protege información esencial mientras el entorno entra en desorden. El diluvio no es castigo, es disolución de una estructura que ya no sostiene la vida. El arca es el patrón, estable que permite la continuidad. Esto mismo ocurre en sistemas físicos y biológicos cuando una forma se reorganiza para sobrevivir. El relato de Moisés y el desierto sigue otro patrón universal: transición. 40 años no indican tiempo literal, sino un número simbólico que aparece siempre que un sistema debe reconfigurarse. El desierto es el espacio sin forma, sin referencias, similar al vacío en geometría, un campo neutro donde el viejo orden se disuelve antes de que el nuevo pueda emerger. El número 40 aparece en lluvias, ayunos y pruebas, señalando siempre un umbral. Incluso la cruz, uno de los símbolos más conocidos, es un diseño geométrico básico, la intersección de lo vertical y lo horizontal. Representa la unión entre eje espiritual y eje material, el punto donde lo invisible se manifiesta en lo visible. No es un instrumento de castigo, sino un diagrama de integración. La misma estructura aparece en mandalas, mapas antiguos y diagramas de equilibrio.
Cuando conectas estos relatos, ves que la Biblia funciona como un lenguaje de patrones. Usa historias para transmitir geometría. Usa personajes para mostrar estados de conciencia. Usa números para codificar procesos. No exige creencia, sino observación. Y cuando observas el patrón completo, los relatos dejan de ser antiguos, se vuelven actuales, porque describen algo que sigue ocurriendo ahora, dentro de ti y en la estructura misma de la realidad. Capítulo 2. Geometría sagrada. El código que organiza lo visible y lo invisible. La geometría sagrada no es un concepto místico moderno, es una observación ancestral. La realidad se organiza según formas repetibles, desde las galaxias hasta las células, desde los cristales hasta las flores, existen proporciones y estructuras constantes. Cuando conectas esto con los textos bíblicos, algo sorprendente ocurre. Las mismas formas aparecen implícitas en el lenguaje, en la disposición de los relatos y en los símbolos utilizados. El círculo representa totalidad y origen. El cuadrado representa estabilidad y materia. El triángulo representa relación y conciencia. Estas formas no solo aparecen en templos antiguos, aparecen en la forma en que los textos están construidos. El templo de Salomón, por ejemplo, no era solo un edificio. Era un diseño geométrico preciso basado en proporciones específicas. Cada medida, cada número, cada espacio tenía una función simbólica y energética. El templo no representaba a Dios fuera, representaba el orden interno del ser humano. Cuando observas la geometría, comprendes que no es decoración, es lenguaje. Y los antiguos escribían usando ese lenguaje porque sabían que la mente consciente entiende palabras, pero la conciencia profunda reconoce formas. La geometría conecta lo físico con lo simbólico. Por eso aparece tanto en la naturaleza como en los textos sagrados. No porque alguien la impusiera, sino porque es la forma en que la realidad se organiza, cuando hay coherencia. Capítulo 3. El número como puente entre texto, cuerpo y universo. Cuando observas la Biblia desde el número, el texto deja de ser narrativo y se vuelve estructural. Los números no están ahí para contar cantidades, sino para conectar niveles de la realidad. Funcionan como puentes entre el texto, el cuerpo humano y el universo. En las tradiciones antiguas, el número era considerado una ley viva, no una abstracción matemática. Pitágoras lo decía con claridad: todo es número. La Biblia comparte esa visión, aunque la expresa de forma simbólica. El número 1 representa origen, unidad, conciencia indivisa. Aparece en la idea de un solo principio creador. El 2 introduce polaridad, luz y sombra, cielo y tierra, masculino y femenino. El 3 simboliza estabilidad dinámica, inicio, desarrollo y culminación. No es casual que tantas estructuras bíblicas estén organizadas en tríadas. El 4 representa estructura y forma, los 4 puntos cardinales, los 4 ríos del Edén, los 4 evangelios como mapas de conciencia. El 7, como vimos, señala cierre de ciclo y orden completo. El 12 aparece una y otra vez. Tribus, discípulos, puertas, fundamentos. 12 es número de organización total, el mismo que rige los meses, los signos y muchas estructuras biológicas. Estos números no solo viven en el texto, viven en tu cuerpo. Tienes ritmos, ciclos, simetrías y proporciones que responden a los mismos principios. La biología moderna reconoce patrones numéricos en la división celular, en la estructura del ADN, en los ritmos circadianos. La física observa proporciones constantes en la expansión del universo. El texto antiguo y la ciencia moderna describen lo mismo desde lenguajes distintos. Por eso el número es un puente. Une palabra, carne y cosmos. Cuando un texto repite un número, no insiste por casualidad. Está activando una resonancia. El lector que lo reconoce deja de leer información y empieza a percibir estructura. La Biblia, entonces,
no habla solo de lo divino. Habla de cómo la realidad se ordena en todos los niveles al mismo tiempo. Capítulo 4. Conciencia. El lector activa el código. Ningún código funciona sin un lector preparado. Y este es uno de los puntos más ignorados. La Biblia no se activa sola. No es el texto el que revela el significado, sino el estado de conciencia desde el que se observa. Dos personas pueden leer el mismo pasaje y experimentar realidades completamente distintas. No porque el texto cambie, sino porque el lector sí lo hace. Las tradiciones místicas siempre lo supieron. Por eso hablaban de niveles de lectura: literal, simbólico, alegórico y secreto. El nivel no depende del texto, sino de la conciencia del observador. Cuando la mente busca certezas, ve historias. Cuando la conciencia se expande, reconoce patrones. El texto funciona como un espejo. Devuelve lo que el lector está listo para ver. Esto explica por qué ciertos pasajes resuenan en momentos específicos de la vida. No es sugestión, es sincronía. El mismo relato que antes parecía irrelevante, de pronto se vuelve claro. El código no se activó antes porque la estructura interna del lector aún no coincidía con él. La comprensión no es intelectual, es vibratoria. Aquí ocurre algo clave. El texto no impone un mensaje, espera ser activado. Cuando la conciencia se alinea, el símbolo cobra vida. La letra deja de ser letra y se vuelve experiencia interna. Por eso muchas tradiciones decían que el texto lee al lector. No es una metáfora, es un proceso real de resonancia. La Biblia, vista así, no es un libro para convencer, sino para despertar. No exige fe ciega, exige presencia. Y cuando la conciencia cambia, el código se revela sin necesidad de creer en él. Capítulo 5. El campo cuántico y la repetición de patrones. La ciencia moderna ha llegado a una conclusión sorprendente. La realidad no es lineal, es patronal. El campo cuántico, entendido como un océano de información y potencial, responde a estados, no a eventos aislados. Esto conecta directamente con lo que los textos antiguos ya describían en forma simbólica. La repetición de patrones no es coincidencia, es ley. Cuando un patrón aparece en la Biblia, en el cuerpo y en la naturaleza, estamos frente a una estructura universal. El campo cuántico no decide qué ocurre, responde a configuraciones. Pensamientos, emociones y creencias generan geometrías internas que interactúan con ese campo. Por eso ciertos ciclos se repiten en la vida de una persona. No porque esté destinada, sino porque su campo sigue emitiendo la misma forma. Los relatos bíblicos reflejan esto constantemente. Pueblos que repiten errores, personajes que atraviesan pruebas similares, ciclos de caída y restauración. No son moralejas, son descripciones de cómo un patrón, no resuelto, vuelve a manifestarse hasta que se reconoce. Exactamente lo mismo ocurre en la experiencia humana actual. El campo cuántico no responde a palabras, sino a coherencia, y la Biblia, leída desde este nivel, es un manual de reconocimiento de patrones internos. No predice el futuro. Explica por qué el pasado se repite cuando no hay conciencia. Capítulo 6. Nada de lo que vives ahora es casualidad. Cuando unes número, conciencia y campo, surge una comprensión profunda. Tu momento actual no es aleatorio, no porque esté escrito, sino porque responde a una configuración precisa. Lo que estás viviendo ahora es el resultado visible de patrones que se han venido organizando desde hace tiempo en tu campo interno. Esto no significa culpa, significa poder, porque un patrón reconocido puede reorganizarse. Los textos antiguos no buscaban decirte qué creer, sino ayudarte a ver dónde estás dentro del ciclo. Cada crisis, cada repetición, cada encuentro tiene estructura. Nada aparece porque sí, aparece porque encaja,
La Biblia, observada desde este lugar, deja de ser un libro del pasado. Se convierte en un mapa atemporal. No describe lo que fue, sino lo que es. No habla de otros, habla de procesos que siguen activos en la conciencia humana. Y cuando reconoces el patrón, dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Nada de lo que vives ahora es casualidad, porque todo responde a una forma. Y cuando la forma se hace consciente, el resultado cambia, no por magia, por alineación, porque al final, comprender el código no es acumular información, sino recordar cómo se ordena la realidad cuando la conciencia despierta.